Soy Laercio. Llegué a pensar que quedarme después del horario era casi una extensión natural de mi trabajo. No lo hacía por ambición ni por destacar, sino porque así había aprendido a funcionar desde joven, terminar lo pendiente antes de irme a casa. El edificio, ya entrada la noche, se transformaba en un lugar predecible, silencioso, incluso cómodo. El murmullo lejano del tráfico del centro de Monterrey subía amortiguado por las ventanas selladas, y el aire acondicionado seguía soplando con la misma indiferencia de siempre. Trabajaba en el mismo piso desde hacía años, rodeado de escritorios idénticos, divisiones grises y pantallas apagadas que reflejaban mi propio rostro cansado cuando levantaba la vista. Con el paso del tiempo, aprendí a reconocer cada ruido normal del lugar. El zumbido eléctrico, el crujido ocasional del mobiliario, el ascensor deteniéndose en pisos lejanos. Esa familiaridad era lo que me hacía sentir en control, incluso cuando el reloj marcaba horas que ya no le pertenecían al día laboral. Una noche, mientras revisaba cifras y corregía un error menor en un reporte, escuché algo que no encajaba del todo. Era un sonido seco y rítmico, parecido al tecleo rápido sobre un teclado. No venía de mi escritorio, sino de la parte más alejada del piso, donde normalmente nadie se quedaba después de las 7. Al principio, no le di importancia. Pensé que quizá algún colega había decidido quedarse sin avisar o que el sonido provenía de algún sistema encendido por error. Seguí trabajando, concentrado en no perder el hilo de lo que estaba haciendo. Sin embargo, el ruido volvió a escucharse, esta vez con mayor claridad. No era constante, sino intermitente, como si alguien escribiera con prisa, se detuviera un momento y luego continuara. Sentí una ligera incomodidad, más cercana a la curiosidad que al miedo. Aún así preferí no levantarme de inmediato. Me dije que no tenía sentido interrumpir mi trabajo por algo tan trivial. Conforme pasaron los minutos, me di cuenta de que estaba prestando más atención al sonido que a la pantalla frente a mí. Cada pausa en el tecleo me tensaba de forma inexplicable, como si esperara que algo más ocurriera. Revisé el reloj y noté que ya era bastante tarde. El piso debía estar vacío. Esa idea me produjo una sensación extraña, una mezcla de duda y resistencia a aceptar que algo no cuadraba. Decidí levantarme y caminar unos pasos, fingiendo que solo necesitaba estirarme. Desde donde estaba, podía ver gran parte del piso, y no había luces encendidas más allá de mi área. El sonido, sin embargo, seguía llegando desde el fondo, apagado pero insistente. No vi a nadie, ni sombras, ni movimiento alguno. Aquello me dejó con una sensación de incompletud, como si me faltara una pieza para entender lo que estaba ocurriendo. Volví a sentarme, tratando de convencerme de que el cansancio estaba jugando conmigo. Me dije que el estrés y las horas extra podían distorsionar la percepción, que no era la primera vez que confundía ruidos cuando me quedaba solo tanto tiempo. Aún así, algo dentro de mí empezó a registrar el ambiente de otra manera. El silencio ya no me resultaba tan cómodo, y cada sonido parecía demasiado nítido. Esa fue la primera noche en la que, al apagar la computadora y recoger mis cosas, sentí alivio al abandonar el edificio. No era miedo en un sentido claro, sino la sensación persistente de que había algo fuera de lugar, algo que no lograba identificar, pero que se había instalado en mi rutina sin pedirme permiso. En ese momento no imaginaba que aquel tecleo sería apenas el inicio de algo que cambiaría por completo la forma en que veía ese lugar. Durante los días siguientes intenté convencerme de que aquello había sido un episodio aislado. El trabajo continuó acumulándose. Las juntas se sucedían una tras otra, y yo seguía quedándome después del horario casi sin pensarlo. Sin embargo, empecé a notar que el piso ya no se sentía igual cuando caía la noche. Había una tensión leve, constante, como si el espacio estuviera a la espera de algo que yo no alcanzaba a comprender. Con el paso de las semanas ocurrieron detalles que, por sí solos, habrían sido fáciles de ignorar. Una mañana encontré sobre mi escritorio una taza de café aún tibia, colocada justo al lado del teclado.
No recordaba haberla preparado ni haberla dejado ahí el día anterior. Pensé en el personal de limpieza, aunque el horario no coincidía, y aún así me la bebí, más por inercia que por confianza. El sabor era el mismo de siempre, lo cual me tranquilizó solo por unos minutos. Otro día, al volver del almuerzo, noté que mi silla estaba ligeramente girada, como si alguien la hubiera movido para levantarse con prisa. Revisé a mi alrededor buscando alguna explicación lógica, pero todo seguía aparentemente en su lugar. Me senté de nuevo tratando de no darle importancia, aunque una incomodidad sorda se me quedó instalada en el pecho durante el resto de la tarde. Empecé a revisar mis propias rutinas, preguntándome si el cansancio me estaba jugando malas pasadas. Las luces fueron lo siguiente. En más de una ocasión regresé del baño y encontré encendida la iluminación de una sección del piso que yo estaba seguro de haber dejado a oscuras. No era un fallo general, solo lámparas específicas, siempre cerca de la zona donde antes se encontraba el escritorio de Tassiano. Al notar ese patrón, sentí un frío breve recorrerme la espalda, seguido de una necesidad casi automática de racionalizarlo todo. Tassiano había sido un empleado discreto, de esos que pasan desapercibidos incluso después de años compartiendo espacio. Recordaba su manera meticulosa de trabajar, su costumbre de quedarse hasta que todo estuviera terminado. Pensar en él me generaba una mezcla de respeto y desasosiego, sobre todo al recordar las circunstancias de su muerte. El principio de incendio había sido tratado como un incidente menor, pero todos sabíamos que él no había logrado salir a tiempo. Él incluso intentó salir, pero terminó resbalando en el piso mojado frente a su oficina, que acababa de ser limpiado. Tassiano se golpeó la cabeza y se desmayó ahí mismo. Lo encontraron después de que el fuego ya estaba controlado. Lamentablemente, estaba muerto. Falleció asfixiado por el humo que invadió todo el pasillo de ese piso, según dijeron los médicos. Una fatalidad. Algunos compañeros comenzaron a comentar situaciones extrañas, siempre en voz baja, como si temieran que alguien más los escuchara. Mencionaban haber visto a un hombre de pie frente a una pantalla apagada al final del día. Nadie decía nombres, pero todos sabíamos a quién se referían. Yo escuchaba sin intervenir, fingiendo indiferencia, aunque por dentro sentía que cada relato reforzaba algo que ya estaba creciendo dentro de mí. Conforme esas historias se acumulaban, mi concentración empezó a fallar. Me sorprendía a mí mismo revisando el entorno más que los números en la pantalla. Cualquier sonido fuera de lo común me hacía levantar la cabeza de inmediato. La sensación de estar siendo observado se volvió habitual, no de una forma agresiva, sino como una presencia silenciosa, paciente, casi expectante. En casa, Iracema notó que yo llegaba más callado de lo normal. Me costaba explicar lo que sentía, porque ni siquiera yo lo entendía del todo. No quería sonar exagerado ni supersticioso, así que me limitaba a decir que el trabajo me tenía agotado. Sin embargo, por las noches me costaba conciliar el sueño, y cuando lo lograba, despertaba con la sensación de haber olvidado algo importante. Para entonces, ya no dudaba de que algo estaba ocurriendo en ese piso. No podía nombrarlo ni darle forma concreta, pero cada pequeño cambio en el entorno se acumulaba dentro de mí como una deuda pendiente. Seguía yendo a trabajar, seguía quedándome horas extra, pero una parte de mí sabía que estaba cruzando una línea invisible, acercándome a algo que tarde o temprano tendría que enfrentar. Aquella noche se sintió distinta desde el principio. No había decidido quedarme hasta tarde por costumbre, sino porque algo dentro de mí insistía en que no podía irme sin entender lo que estaba pasando. El edificio estaba más silencioso de lo habitual, como si incluso los sonidos de la calle se hubieran rendido. Mientras avanzaban las horas, tuve la sensación incómoda de que el piso entero estaba contenido, esperando que yo diera algún paso que había estado postergando. Cerca de las 11, el tecleo volvió a escucharse con una claridad que ya no me permitió fingir indiferencia. No provenía de cualquier escritorio, sino del lugar exacto donde antes trabajaba Tassiano.
Sentí como el pulso se me aceleraba, no por un sobresalto repentino, sino por una certeza que se iba asentando con lentitud. Permanecí sentado unos segundos más, intentando ordenar mis pensamientos, hasta que entendí que seguir ignorándolo solo empeoraría esa presión interna. Me levanté y caminé despacio por el pasillo central, cuidando que mis pasos no resonaran demasiado. Las luces sobre mi cabeza parecían más frías, más blancas de lo normal. Conforme me acercaba, noté que la silla de aquel escritorio estaba ocupada. No hubo confusión ni duda en mi mente. Reconocí la postura, la forma rígida de sentarse, las manos colocadas frente al teclado inexistente. No se movía, pero su presencia llenaba el espacio. Lo que más me perturbó fue la normalidad de la escena. No había humo, ni sombras extrañas, ni algo que pudiera describirse como sobrenatural a simple vista. Era Tassiano, o lo que quedaba de él, sentado frente a una pantalla apagada, concentrado en un trabajo que solo él parecía ver. Sentí un nudo en el estómago al comprender que, para esa figura, el tiempo no había avanzado. Intenté retroceder sin hacer ruido, pero un pequeño sonido involuntario rompió el silencio. En ese instante tuve la certeza de que ya no estaba solo en mi percepción. La figura reaccionó de una manera mínima, apenas un cambio en la atención, como si hubiera notado que alguien más estaba presente. No levantó la voz ni hizo un gesto brusco, pero su conciencia de mí fue inmediata y pesada. Sin escuchar palabras de forma directa, entendí que no había terminado su trabajo. La idea se me impuso con una claridad que no provenía del pensamiento lógico, sino de una sensación profunda de urgencia. Comprendí también que esperaba ayuda, no como una orden ni como una amenaza, sino como una necesidad que se había vuelto permanente. Esa comprensión me llenó de un miedo distinto, más cercano a la culpa que al terror. Sentí que las piernas me fallaban y apoyé una mano en el respaldo de una silla cercana. La figura desapareció de la misma manera en que había estado ahí, sin transición ni dramatismo. El escritorio quedó vacío, la pantalla seguía apagada y el aire volvió a sentirse igual que siempre. Aún así, yo sabía que nada había vuelto realmente a la normalidad. Regresé a mi lugar en silencio, recogí mis cosas sin revisar nada más y apagué la computadora con manos temblorosas. Al salir del edificio, tuve la sensación opresiva de que algo se había quedado pendiente entre ese piso y yo. No era alivio lo que sentía, sino la certeza de haber sido involucrado en algo que no me correspondía, pero de lo que ya no podría desligarme con facilidad. Los días que siguieron fueron una mezcla confusa de rutina forzada y desgaste emocional. Regresé al edificio como siempre, tratando de comportarme con normalidad, aunque cada paso que daba dentro de ese piso me resultaba pesado. No volví a quedarme hasta tarde, pero aún en horario regular sentía una presencia constante, como si alguien estuviera esperando pacientemente que yo retomara algo inconcluso. Solicité el cambio de área con argumentos prácticos, hablando de concentración y rendimiento. La respuesta fue impersonal y rápida, basada en necesidades operativas que no dejaban espacio para excepciones. Acepté esa negativa con una calma aparente, aunque por dentro entendí que no habría una salida sencilla. El trabajo seguía acumulándose y la sensación de deuda invisible no hacía más que crecer. Con el paso de las semanas, empecé a notar que mi manera de trabajar estaba cambiando. Me sorprendía revisando tareas que no me correspondían, corrigiendo detalles mínimos como si alguien más dependiera de eso. En ciertos momentos, al levantar la vista de la pantalla, tenía la impresión de no estar solo, aunque nunca volvía a ver a nadie. Esa vigilancia silenciosa se convirtió en parte de mi jornada. En casa, Iracema dejó de aceptar explicaciones vagas. Me veía cansado incluso después de dormir, irritable por cosas pequeñas, ausente en conversaciones simples. No supe cómo decirle que sentía que alguien seguía pidiéndome ayuda sin hacerlo de forma clara. Preferí callar, convencido de que ponerlo en palabras lo haría más real de lo que ya era.
Finalmente entendí que seguir ahí me estaba desgastando más de lo que estaba dispuesto a admitir. Presenté mi renuncia sin dramatismo, explicando que necesitaba un cambio. Nadie hizo demasiadas preguntas. El trámite fue rápido, casi indiferente, como si mi salida fuera solo otro movimiento administrativo más. El último día recogí mis cosas con una mezcla de alivio y culpa difícil de explicar. Al dejar el edificio por última vez, miré hacia arriba sin saber exactamente qué esperaba ver. No sentí que todo hubiera terminado, solo que me estaba alejando de un lugar donde algo se había quedado atrapado. Durante los primeros días fuera del trabajo, creí que la sensación desaparecería con el descanso, pero no fue así. Incluso lejos de ese piso, en momentos de silencio, me sorprendía pensando en tareas pendientes que no eran mías. La idea de ayudar a terminar algo regresaba de forma insistente, como un eco que no se apaga. No veía imágenes ni escuchaba sonidos claros, pero la presión seguía ahí, constante, recordándome aquella figura sentada frente a una pantalla apagada. Con el tiempo comprendí que Tassiano nunca dejó de trabajar, y que quizá tampoco dejó de buscar a alguien que lo ayudara a concluir lo que empezó. Yo sigo adelante con mi vida, pero hay noches en las que me despierto con la sensación de haber olvidado algo importante. En esos momentos, sé que, de alguna forma, él aún espera que yo termine lo que quedó inconcluso. Todavía recuerdo cómo empezaban mis días en aquel tiempo, antes de que todo se torciera. Me levantaba cuando el cielo apenas clareaba sobre los cerros de Monterrey, con el calor ya pegándose a la piel y ese silencio raro que solo existe antes de que la ciudad despierte del todo. Me ponía la misma camiseta gastada, tomaba café aguado y salía empujando mi carrito, dejando atrás a Marina en la cocina, concentrada en sus ollas, y a mi hijo durmiendo sin saber nada del cansancio que nos esperaba afuera. Me llamo Simas. Mi trabajo siempre fue sencillo y pesado a la vez. Recorro calles, baldíos y zonas donde la gente tira lo que ya no quiere, buscando metal, madera, cualquier cosa que se pueda vender o reutilizar. Conozco bien los olores del abandono, basura húmeda, muebles viejos, restos de casas que alguien dejó atrás. Uno aprende a no pensar mucho y a seguir adelante, porque si te detienes a observar demasiado, el ánimo se te viene abajo. Aquella mañana terminé en un terreno que solía rendir poco, pero algo me hizo entrar. Entre tablas rotas y bolsas abiertas vi el boneco. No estaba enterrado ni cubierto, simplemente recargado como si alguien lo hubiera colocado ahí con cuidado. Era de madera oscura, lisa, bien trabajada, con brazos y piernas articulados. No parecía un juguete barato ni algo improvisado. Más bien daba la impresión de haber sido hecho por manos pacientes, con tiempo y dedicación. Lo tomé pensando en el valor de la madera, en que quizá podía venderlo o aprovecharlo de alguna forma. Al levantarlo noté que pesaba más de lo que esperaba y que la madera tenía un olor fuerte, como a humedad vieja, a tronco empapado. Me sorprendió, porque no había llovido y el lugar estaba seco. Aún así, no le di importancia. En mi oficio uno aprende a no hacerse preguntas inútiles. Mientras lo observaba, sentí una incomodidad difícil de explicar. No era miedo, al menos no en ese momento, sino una especie de desconfianza, como cuando algo no encaja del todo. Pensé en mi hijo y en lo poco que tenía para entretenerse cuando nosotros no estábamos. Eso fue lo que terminó de convencerme de llevarlo a casa, más por cansancio que por ilusión. Llegué a la casa a media mañana y dejé el boneco en la sala, apoyado contra la pared. Marina seguía cocinando, concentrada como siempre, cuidando cada ingrediente como si fuera oro. El olor a comida llenaba el ambiente y por un momento todo pareció normal. Kal-El salió de su cuarto y se quedó mirando el boneco con una atención que me llamó la atención, pero que atribuía a la novedad. Con el paso de las horas noté que mi hijo no se separaba de él. No lo trataba como a otros juguetes,
No lo arrastraba ni lo aventaba, solo se sentaba frente a él durante largos ratos. Yo lo observaba de reojo, tratando de convencerme de que estaba exagerando, de que era cosa mía después de una mañana pesada. Al caer la noche, cuando la casa quedó en silencio y el cansancio empezó a pesar, volví a mirar hacia la sala antes de dormir. El boneco seguía ahí, en la misma posición, con esa expresión neutra tallada en la madera. Sentí un nudo en el estómago, una sensación incómoda que no supe nombrar. Me fui a la cama pensando que al día siguiente lo vendería o lo guardaría, sin imaginar que ese objeto ya había cruzado una línea que no se borra tan fácil. Los días siguientes empezaron a cambiar de una forma tan sutil que al principio me negué a darle importancia. Nada ocurrió de golpe. Fueron detalles pequeños, casi ridículos, de esos que uno explica con cansancio o mala suerte. Marina se quejaba de que la comida no duraba, de que lo que preparaba por la mañana para vender al mediodía ya olía raro. Yo la veía revisar los recipientes una y otra vez, confundida, pensando que algo estaba haciendo mal. Ella siempre había sido cuidadosa, incluso obsesiva con la limpieza y el orden en la cocina. Por eso me llamó la atención verla dudar de sí misma. Salsas que se agriaban, arroz que se ponía pegajoso y con un olor extraño, dulces que cambiaban de sabor en cuestión de horas. Yo trataba de tranquilizarla, diciéndome a mí mismo que el calor de Monterrey lo echa a perder todo, pero por dentro empezaba a sentir una incomodidad que no sabía de dónde venía. Al mismo tiempo, la casa comenzó a oler distinto. No era basura ni comida descompuesta, sino algo más difícil de identificar. Un olor a madera húmeda, como cuando se guardan tablas mojadas en un cuarto cerrado. Aparecía sobre todo por las noches, cuando apagábamos las luces y el silencio se hacía más pesado. Abría ventanas, revisaba el baño, pensaba en fugas de agua, pero nunca encontraba nada. Kal-El pasaba cada vez más tiempo con el boneco. No jugaba de forma ruidosa ni desordenada. Se sentaba frente a él, muy serio, como si estuviera atento a algo que yo no podía ver. A veces movía la cabeza como reaccionando a una respuesta. Eso me incomodaba, aunque me repetía que los niños son así, que inventan mundos y conversaciones. Comencé a notar también que el boneco no siempre estaba donde lo había visto por última vez. Nada evidente, solo pequeños cambios. Un brazo ligeramente levantado, el cuerpo girado unos centímetros. Yo mismo dudaba de mi memoria, achacándolo al cansancio después de jornadas largas empujando el carrito bajo el sol. Una mañana, mientras Marina entregaba una marmita a una de sus clientas habituales, la mujer hizo un comentario que nos dejó fríos. Preguntó con naturalidad quién era el otro niño que solía estar con Kal-El en la sala. Describió a un niño pálido, con la ropa mojada, sentado en el suelo, observándolo mientras comía. Marina negó enseguida, segura de que se trataba de un error. La clienta insistió, asegurando que lo había visto más de una vez, que no parecía un juguete ni una sombra. Yo escuché desde la cocina y sentí como algo me apretaba el pecho. No dije nada. Preferí callar antes que sonar ridículo, pero supe en ese momento que aquello ya no estaba solo en mi cabeza. Esa misma noche, me desperté sobresaltado por un sonido leve. No era un golpe ni un crujido fuerte, sino algo parecido a pasos pequeños recorriendo la casa. Me quedé quieto, escuchando, tratando de distinguir si venían del exterior. El sonido se detuvo de repente, como si hubiera notado que yo estaba despierto. Me levanté y revisé cada rincón con la luz apagada, cuidando de no despertar a Marina ni a mi hijo. Todo parecía en orden. Volví a la cama con el corazón acelerado y la sensación de que algo se movía dentro de la casa cuando no lo mirábamos. Desde ese momento, dormir dejó de ser un descanso y se convirtió en una espera tensa, como si algo estuviera a punto de mostrarse. Esa noche en particular, el calor era insoportable, de esos que no te dejan dormir aunque estés rendido. El aire dentro de la casa se sentía espeso, cargado, y el olor a madera húmeda volvió con una intensidad que me revolvió el estómago.
No era un aroma lejano, estaba ahí, metido en el cuarto, como si algo empapado se estuviera pudriendo muy cerca de nosotros. Desperté de golpe, con la sensación clara de que no estaba solo. Abrí los ojos y quise moverme, pero el cuerpo no respondió. Intenté girar la cabeza, levantar un brazo, cualquier cosa, y no pude. La respiración se me volvió corta y rápida, y el miedo empezó a subir desde el pecho hasta la garganta, de una forma tan fuerte que pensé que iba a perder el conocimiento en ese instante. Con la vista fija hacia la puerta del cuarto, lo vi. El boneco estaba de pie, apoyado apenas sobre sus propias piernas, colocado justo en el marco, mirando hacia el cuarto de Kal-El. Nunca antes lo había visto así. Siempre había estado sentado o recargado, pero ahora parecía firme, presente, como si esa postura fuera natural para él. La madera se veía más oscura, hinchada, y el olor que desprendía era casi insoportable. Quise cerrar los ojos, convencerme de que estaba soñando, pero el miedo me mantuvo despierto. Sentía el sudor correr por la espalda, el corazón golpeándome con fuerza en los oídos. La casa estaba completamente en silencio, un silencio antinatural, sin los ruidos habituales de la noche. Todo mi cuerpo pedía huir, pero estaba atrapado dentro de mí mismo. El tiempo se volvió extraño, difícil de medir. No sé cuánto estuve así, mirando sin poder hacer nada, mientras la sensación de estar siendo observado crecía. En algún punto sentí que el aire me faltaba y que la vista se me nublaba. Lo último que recuerdo antes de perder el sentido fue el olor, tan fuerte que parecía meterse en la boca y en la nariz. Desperté sobresaltado con un dolor agudo en el pie. Un ardor intenso, profundo, que me hizo incorporarme de inmediato. Al mirar vi la sangre y las marcas claras de una mordida. No era grande, pero estaba bien definida, con pequeñas perforaciones alineadas, como de dientes finos y puntiagudos. El dolor era real, demasiado real para ser parte de un sueño. Me quedé sentado en la cama, temblando, tratando de entender qué había pasado. Revisé el cuarto, la casa, la puerta del cuarto de mi hijo. El boneco ya no estaba en el marco, y todo parecía en su lugar, pero la herida seguía ahí, palpitando, y el miedo no se iba con la luz del amanecer. Cuando limpié la mordida y la cubrí como pude, una certeza pesada se instaló en mí. Algo había ocurrido mientras yo estaba consciente, algo que no tenía explicación lógica. No se trataba de cansancio ni de imaginación. Por primera vez desde que llevé ese objeto a casa, acepté que había cruzado un límite que no sabía cómo deshacer. A la mañana siguiente actué casi por inercia, como si pensar demasiado pudiera hacerme retroceder. No le dije nada a Marina sobre lo que había pasado en la noche. Me limité a envolver el boneco en una bolsa vieja, sin mirarlo demasiado, y lo cargué hasta el carrito. El peso seguía siendo extraño, mayor de lo que la madera debería tener. Salí de la casa con la sensación de que me estaban observando desde adentro. Lo llevé lo más lejos que pude del barrio, hasta un punto donde el camión de la basura solía tardar días en pasar. Lo arrojé entre restos de muebles y desperdicios, asegurándome de cubrirlo bien. Mientras me alejaba, sentí un alivio breve, frágil, como si hubiera soltado algo que llevaba tiempo oprimiéndome el pecho. Me repetí que todo había terminado, que no volvería a verlo. Pasé el día inquieto, revisando una y otra vez la herida del pie, que seguía doliendo y estaba inflamada. Cada paso me recordaba la noche anterior. Aún así, traté de seguir con la rutina, de empujar el carrito, de convencerme de que lo peor ya había pasado. El miedo, sin embargo, no se iba. Era una presencia silenciosa que caminaba conmigo. Cuando regresé a casa al caer la tarde, sentí ese olor antes de abrir la puerta. Madera húmeda, podredumbre vieja. Entré con el corazón acelerado y lo vi. El boneco estaba sentado en la cama de Kal-El, limpio, acomodado, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Mi hijo estaba tranquilo, jugando cerca, sin mostrar sorpresa alguna. En ese momento entendí que no bastaba con deshacerse de él.
Algo dentro de mí se quebró, una mezcla de terror y decisión. No discutí, no dudé. Tomé el boneco cuando cayó la noche y salí sin hacer ruido, buscando un terreno baldío lejos de la casa, donde nadie pudiera verme. Intenté quemarlo con lo que tenía a la mano. La madera tardó en prender, como si se resistiera. Cuando por fin el fuego empezó a consumirlo, el olor fue aún peor que antes, un vapor pesado que me hizo lagrimear y retroceder. Me quedé ahí hasta que no quedó más que ceniza y restos negros irreconocibles. Regresé a casa exhausto, con una calma extraña, como si el cuerpo se hubiera quedado sin fuerzas para sentir miedo. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes claros. El boneco no volvió a aparecer. La herida sanó poco a poco, y el olor fue desapareciendo. Aún así, hay cosas que no se van del todo. Algunas noches, cuando Marina cocina y la comida se echa a perder sin razón, vuelve ese aroma leve a madera mojada. A veces encuentro a Kal-El mirando fijamente un rincón vacío de su cuarto, concentrado, como si alguien más estuviera ahí. No digo nada. Aprendí que hay recuerdos que se quedan contigo, aunque intentes quemarlos hasta convertirlos en ceniza. Mi nombre es Teresa. Vivía una rutina sencilla en Monterrey, de esas que se repiten tanto que uno deja de cuestionarlas. Me levantaba temprano, preparaba café fuerte para aguantar el calor desde la mañana y acomodaba el pequeño espacio donde atendía a mis clientas como manicure. La casa era modesta, siempre limpia, con ese olor permanente a esmalte y desinfectante que ya ni notaba. Compartía el lugar con mi hijo Julian, adolescente, callado la mayor parte del tiempo, y hasta ese momento sentía que todo estaba bajo control. Aquel fin de semana, Julian pidió permiso para invitar a unos compañeros de la escuela a ver una película. Dijo que era de terror, pero no le di importancia. Yo crecí escuchando historias peores, contadas por mi madre, y nunca pensé que una película pudiera pasar de ser ruido y luces en una pantalla. Mientras ellos se acomodaban en la sala, yo seguí trabajando en el cuarto del fondo, escuchando apenas los sonidos del televisor y las risas nerviosas que salían de vez en cuando. Mientras limaba uñas y aplicaba esmalte, me vino a la cabeza una frase vieja de mi madre, doña Getulia. Ella siempre decía que esas películas abrían puertas, que no todo lo que se invocaba se quedaba del otro lado de la pantalla. Recordé cómo apagaba la televisión cuando aparecían ciertas imágenes y cómo insistía en que la casa debía mantenerse tranquila por la noche. Sacudí la cabeza, convencida de que eran ideas de otra época, y seguí con mi trabajo sin comentar nada. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, entré al baño para lavarme la cara. Era un espacio pequeño, con azulejos claros y un espejo viejo, de esos que ya tienen manchas imposibles de quitar. Al inclinarme sobre el lavabo, sentí algo raro, una especie de desajuste difícil de explicar. Mi reflejo pareció tardar un instante en imitar el movimiento, como si estuviera cansado o distraído. Pensé que era el cansancio acumulado. Había sido un día largo y el calor de Monterrey no perdona. Me enderecé y volví a mover la cabeza, esperando que la sensación desapareciera. El reflejo volvió a responder, pero algo no encajaba del todo. No era un error evidente, solo una incomodidad, como cuando uno siente que alguien lo observa y al voltear no hay nadie. Durante los días siguientes, la imagen del baño empezó a incomodarme más de lo normal. No pasaba nada concreto, pero cada vez que me miraba sentía la necesidad de terminar rápido, de no quedarme ahí más de lo necesario. Empecé a arreglarme sin levantar tanto la vista, como si evitar el contacto visual con mi propio reflejo pudiera mantener la calma. No le dije nada a Julian ni a nadie más. Continué con mis horarios, atendí clientas, hice el mandado, preparé comidas sencillas. Sin embargo, cada vez que cruzaba frente al baño, algo en mi cuerpo se tensaba. El espejo, que siempre había sido solo un objeto más, comenzó a sentirse como un punto incómodo dentro de la casa. Con el paso de esa primera semana,
Entendí que no era solo una idea pasajera. Había una sensación persistente de que algo había cambiado desde aquella noche del cine, aunque no podía señalar exactamente qué. No sentía miedo todavía, pero sí una inquietud constante, como si la casa guardara un secreto que apenas empezaba a mostrarse y que yo aún no estaba lista para comprender. Con el paso de los días, la incomodidad dejó de ser una simple sensación y empezó a tomar forma. Cada vez que entraba al baño, notaba algo distinto en el espejo, detalles pequeños que no coincidían con lo que yo sentía en mi propio cuerpo. Las líneas del rostro reflejado parecían más marcadas, como si el cansancio se hubiera acumulado de golpe. Me acerqué más de una vez a revisar mi piel con los dedos, convencida de que estaba exagerando, pero la imagen seguía viéndose más vieja que yo. Después de mirarme en el espejo, comenzaron a ocurrir cosas mínimas en la casa. Un frasco de esmalte apareció tirado en el suelo sin razón clara. Una toalla cayó de su gancho minutos después de que yo saliera del baño. Nada grave, nada imposible de explicar, pero siempre pasaba poco tiempo después de que yo me había detenido frente al espejo. Esa coincidencia empezó a pesar más de lo que quería admitir. A veces, mientras me observaba, sentía una presión extraña en los oídos, como un zumbido bajo que no venía de ningún aparato. No era un sonido claro, más bien una vibración incómoda que me hacía apurarme. Tenía la impresión de que el silencio del baño se volvía más denso, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía ver pero sí sentir. Julian también empezó a cambiar. Lo noté cansado, distraído, con ojeras que antes no tenía. Me comentó, de manera vaga, que soñaba seguido con la noche en que vio la película con sus amigos. En esos sueños, según me explicó, había alguien más en la sala, una presencia que no recordaba haber visto en la vida real. Dijo que era un hombre viejo, con aspecto enfermizo, que se quedaba parado observándolo sin decir nada. Al escuchar esa descripción, sentí un frío que me recorrió la espalda. La imagen que mi hijo describía coincidía demasiado con el rostro que yo empezaba a notar en el espejo. No quise asustarlo ni darle importancia, así que me limité a pensar que los sueños eran consecuencia del miedo que le provocó la película. Aún así, esa noche dormí mal, dando vueltas, con la sensación de que algo se estaba conectando sin mi permiso. Empecé a recordar con más claridad las advertencias de mi madre. Doña Getulia insistía en que ciertas cosas no entran de golpe, que primero se hacen notar poco a poco, buscando atención. Pensé en lo mucho que ella desconfiaba de los espejos, en cómo decía que uno nunca debía mirarse por demasiado tiempo cuando el ambiente estaba cargado. Nunca le creí del todo, pero esas ideas regresaron con una fuerza que no esperaba. El baño dejó de ser un lugar neutral. Cada vez que tenía que entrar, sentía una ligera opresión en el pecho. Me sorprendí respirando hondo antes de encender la luz, como si me preparara para algo. El reflejo ya no me devolvía una imagen familiar. Había algo en la mirada reflejada que no reconocía como propio, una especie de cansancio ajeno. A pesar de todo, seguí usando el espejo, no porque quisiera, sino porque una parte de mí sentía que dejar de hacerlo sería aceptar que algo estaba mal de verdad. Me convencí de que enfrentar esa incomodidad era mejor que huir, sin saber que, al hacerlo, estaba permitiendo que la situación avanzara más de lo que podía manejar. Esa noche sentí desde temprano que algo no estaba bien en la casa. El ambiente se percibía pesado, como si el aire no circulara igual. Julian ya se había ido a dormir, pero yo no lograba relajarme. Me movía de un cuarto a otro apagando luces, revisando cerraduras, intentando convencerme de que todo estaba en orden. Aún así, el baño seguía llamando mi atención de una manera incómoda, como si me esperara. Entré solo porque no hacerlo me parecía peor. Al encender la luz, el espejo reflejó el espacio de siempre, pero la sensación de extrañeza fue inmediata. Me acerqué despacio al lavabo y levanté la vista. El rostro que apareció frente a mí no se veía completamente equivocado, pero tampoco era el mío. La piel parecía más apagada,
los rasgos más caídos, como si los años se hubieran adelantado sin avisar. Intenté mover la cabeza para comprobar si seguía siendo una impresión mía. El reflejo tardó en responder. Esa diferencia mínima fue suficiente para que el miedo me recorriera el cuerpo. Sentí cómo se me aceleraba el pulso y cómo el estómago se me cerraba. El silencio del baño se volvió espeso, acompañado de ese zumbido bajo que ya conocía y que ahora parecía más insistente. De pronto, tuve la clara sensación de que el reflejo no me estaba imitando, sino observando. Los ojos reflejados se mantenían fijos en mí, incluso cuando yo bajaba ligeramente la mirada. Era como si la imagen tuviera voluntad propia. El cansancio en ese rostro ya no parecía humano, sino enfermizo, casi muerto, tal como Julian había descrito al hombre de sus sueños. Entonces ocurrió algo que ya no pude atribuir al nerviosismo. El reflejo levantó la mano antes que yo y la apoyó contra el vidrio. Sentí un golpe seco en el pecho, como si el aire se me hubiera escapado de golpe. El espejo vibró apenas, pero fue suficiente para confirmar que aquello no estaba limitado a mi imaginación. La superficie reflejante dejó de parecer sólida y empezó a sentirse frágil. El miedo me paralizó. Quise retroceder, pero las piernas no me respondían. La presión en los oídos aumentó y el zumbido se transformó en una sensación más cercana a un murmullo, aunque seguía sin distinguir palabras. Tenía la impresión de que algo del otro lado estaba haciendo fuerza, probando hasta dónde podía llegar. El vidrio volvió a temblar, esta vez con más intensidad. Sentí un frío profundo que me subió desde los pies hasta la espalda, acompañado de una certeza que me heló la sangre. Aquello estaba intentando salir. No había rabia en ese rostro reflejado, sino una necesidad desesperada, como si llevara demasiado tiempo esperando ese momento. Lo último que recuerdo es haber sentido cómo el cuerpo ya no me sostenía. El baño giró lentamente y el reflejo quedó fuera de mi campo de visión. Caí al suelo sin poder reaccionar, con la sensación de que perder el conocimiento era la única forma que mi mente encontró para escapar de algo que ya había cruzado un límite que no debía cruzarse. Desperté en el piso del baño con el cuerpo adolorido y la cabeza pesada, sin saber cuánto tiempo había pasado. La luz seguía encendida y el silencio era tan profundo que me dolían los oídos. Me incorporé con dificultad y lo primero que hice fue mirar hacia el espejo. La imagen reflejada parecía normal, demasiado normal, como si nada hubiera ocurrido. Aún así, sentí un rechazo inmediato, una certeza interna de que ese objeto ya no era inofensivo. Salí del baño casi arrastrando los pies y me senté un buen rato en la orilla de la cama, intentando ordenar los pensamientos. El miedo seguía ahí, pero ahora era distinto, más frío, más consciente. No podía convencerme de que todo había sido un desmayo común. Había una sensación clara de que algo se había manifestado y que, aunque no había logrado salir, tampoco se había ido. Al amanecer tomé una decisión sin pensarlo demasiado. Busqué sábanas viejas, toallas gruesas y cualquier tela que encontré en la casa. Empecé por el espejo del baño, cubriéndolo por completo, asegurándome de que no quedara ni una esquina descubierta. Hice lo mismo con los espejos del cuarto, del pasillo y hasta con pequeños objetos que reflejaban la luz. Sentía que, al taparlos, levantaba una barrera necesaria. La casa cambió de inmediato. No solo se veía más oscura, sino que el ambiente se volvió extraño, como si los espacios se hubieran encogido. Aún así prefería esa incomodidad a la sensación de estar siendo observada. Caminaba con cuidado, evitando pensar en lo que podría haber detrás de las telas, convencida de que mirarlo de nuevo sería un error. Julian notó el cambio. No preguntó mucho, pero su comportamiento empezó a preocuparme. Dormía mal, se despertaba sobresaltado y a veces lo encontraba sentado en la cama, mirando fijamente la pantalla apagada del teléfono. Me dijo, con evidente miedo, que seguía viendo al hombre en sueños y que a veces sentía que estaba despierto cuando eso pasaba. Esa confesión me confirmó que aquello no me pertenecía solo a mí.
Con el tiempo, aprendí a vivir con los espejos cubiertos. Dejé de maquillarme, de arreglarme como antes, y evité cualquier superficie que pudiera devolverme una imagen. Sentía que, mientras no hubiera reflejo, algo se mantenía contenido, esperando, pero limitado. No era una solución definitiva, solo una forma de resistir. A veces, cuando la casa está en completo silencio, creo percibir movimientos detrás de las telas, pequeñas variaciones en la forma como cae la tela, como si algo del otro lado probara su peso. Nunca me acerco lo suficiente para comprobarlo. He aprendido que hay cosas que no necesitan ser confirmadas para ser reales. Hoy sigo viviendo en la misma casa, con la misma rutina, pero ya no soy la misma persona. Evito los espejos y cualquier cosa que refleje demasiado. Mi hijo aún tiene pesadillas y en ocasiones dice que siente que alguien más está presente, incluso cuando estamos solos. Yo sé que no fue solo una película ni una coincidencia. Hay cosas que, una vez invitadas a mirar desde el otro lado, nunca dejan de buscar la forma de ser vistas. Me llamo Miriam. Tengo 43 años y soy arquitecta desde hace más de 2 décadas. Nací y crecí en Nuevo León, estudié en Monterrey y construí mi carrera entre planos, obras y oficinas corporativas. Siempre fui metódica, práctica, poco dada a supersticiones, con una rutina marcada por jornadas largas, café fuerte por la mañana y comidas rápidas entre reuniones. En ese entonces ocupaba el cargo de directora senior en el despacho, coordinando proyectos grandes y tomando decisiones que afectaban a decenas de personas, algo que exigía mantener los pies bien puestos en la tierra. Llegué a ese edificio con una mezcla de orgullo y cansancio que ya me era familiar a los 43 años. Coordinar proyectos como directora senior no era algo nuevo para mí, pero mudarnos a un corporativo recién terminado, en una de las zonas más modernas de Monterrey, me hacía sentir que todo el esfuerzo de años finalmente tenía un lugar físico. El vidrio aún olía a limpieza reciente. Los elevadores se movían con una suavidad casi silenciosa, y los pasillos reflejaban la luz blanca como si el lugar todavía no hubiera aprendido a envejecer. Nuestra empresa debía ocupar 2 niveles completos, el penúltimo y el último. Desde el principio se habló de eso como un paso natural del crecimiento. Sin embargo, mientras el penúltimo piso se llenó rápido de escritorios, planos y gente entrando y saliendo con café en la mano, el último quedó en una especie de pausa incómoda. Técnicamente era nuestro, pero siempre había algo pendiente. Áreas sin terminar, detalles por corregir, espacios que nadie parecía tener prisa por usar del todo. Mi oficina quedó asignada arriba, en el último piso. No lo cuestioné. Estaba acostumbrada a cargar responsabilidades y también a quedarme hasta tarde. El problema no fue el trabajo, sino el ambiente. Desde los primeros días sentí que ese nivel era distinto. No peor, no mejor, solo distinto. El silencio ahí arriba tenía otra densidad, como si el aire se quedara quieto incluso cuando el sistema de ventilación estaba encendido. Poco a poco comenzaron a subir cosas, cajas con archivos, algunas plantas para dar vida a las áreas comunes, muebles que aún no tenían lugar fijo. Había empleados que subían solo para dejar algo y se iban rápido, sin explicaciones claras. Varias salas seguían vacías, con luces apagadas y puertas cerradas, y aún así los sensores se activaban sin que nadie pasara frente a ellos. Recuerdo que empecé a notar una sensación difícil de describir mientras caminaba por los pasillos largos. No era miedo en ese momento, sino una incomodidad persistente, como cuando alguien te observa y no logras identificar desde dónde. Me descubría volteando de repente, revisando reflejos en los cristales, convenciéndome de que era el cansancio o la presión de los plazos. Monterrey siempre ha sido una ciudad ruidosa, incluso en las zonas corporativas. El tráfico,
el viento golpeando los edificios altos, los sonidos lejanos de la industria. Por eso me llamó la atención que, en ese piso, todo pareciera amortiguado. Los ruidos llegaban apagados, como si el último nivel estuviera separado del resto del mundo por una capa invisible. Algunas mañanas, al llegar temprano con mi café aún caliente, sentía un ligero malestar al abrir la puerta del piso. Nada concreto, solo una tensión en el cuerpo que desaparecía conforme avanzaba el día. Me repetía que era normal, que los edificios nuevos siempre tenían ruidos extraños, ajustes pendientes, detalles que se corregían con el tiempo. En ese entonces todavía creía que todo tenía una explicación lógica. Pensaba que el último piso simplemente necesitaba llenarse de gente para sentirse vivo, para dejar de parecer un espacio a medio terminar. No sabía que esa sensación de estar acompañada, incluso estando sola, sería apenas el comienzo de algo que cambiaría por completo mi relación con ese lugar. Con el paso de las semanas, el último piso empezó a cambiar de una forma que no sabría explicar con exactitud. No fue algo brusco ni evidente, sino una acumulación de pequeños detalles que, vistos por separado, parecían insignificantes. Yo seguía subiendo todos los días, revisando planos, coordinando entregas y resolviendo problemas, pero cada vez me costaba más ignorar la sensación de que el lugar no se comportaba como el resto del edificio. Los primeros signos fueron físicos. Algunos ventanales comenzaron a vibrar de manera irregular, incluso en días en que el viento era apenas perceptible. No era un temblor constante, sino sacudidas breves, secas, que hacían resonar el vidrio como si alguien lo golpeara desde el otro lado. Pedí que lo revisaran y me aseguraron que la estructura estaba en perfectas condiciones, que ese tipo de vibración era normal en edificios altos. Después vinieron las plantas. Habíamos colocado macetas grandes en las áreas comunes para suavizar el ambiente corporativo y al principio se veían saludables. Sin embargo, en cuestión de días, las hojas comenzaron a marchitarse sin razón aparente. El personal de mantenimiento revisó riego y luz, cambió algunas de lugar, pero el resultado siempre era el mismo. Las plantas del último piso se secaban más rápido que las de cualquier otro nivel. También empezaron los ruidos. Al principio pensé que se trataba de trabajadores terminando detalles fuera de horario, pero pronto noté que los sonidos no seguían ningún patrón lógico. Pasos lentos en pasillos vacíos, arrastres suaves que venían de salas cerradas, golpes secos que parecían surgir del centro del piso. Cada vez que me levantaba para revisar, todo estaba en su lugar, limpio, intacto. No era la única que lo notaba. Algunos de los pocos empleados asignados al último piso comenzaron a comentar, siempre en voz baja, que se sentían incómodos ahí arriba. Me llegaron observaciones indirectas sobre personas que juraban escuchar movimiento en oficinas desocupadas o ver sombras cruzando al fondo del corredor. Nadie quería dejar constancia de eso, y yo misma prefería no darle forma oficial a algo que sonaba absurdo. A pesar de todo, seguí intentando mantener la normalidad. Me repetía que un espacio nuevo siempre necesita tiempo para estabilizarse, que el silencio exagera cualquier ruido y que la mente busca patrones donde no los hay. Aún así, cada tarde me descubrí cerrando la puerta de mi oficina con más cuidado, como si eso pudiera aislarme de algo indefinido. El episodio que terminó de romper mi tranquilidad ocurrió una mañana en que llegué más temprano de lo habitual. Al avanzar por una de las áreas aún cerradas para pintura, vi a un hombre con ropa de trabajo caminando por el pasillo. Llevaba casco, botas y un uniforme manchado, como los que usaron durante la obra. No me miró, no se detuvo, solo siguió avanzando con un paso firme. Asumí que era parte del personal de mantenimiento y aceleré el paso para preguntarle qué hacía ahí, ya que esa zona seguía restringida. Sin embargo, al doblar la esquina, el pasillo estaba completamente vacío. No había puertas abiertas, ni salidas cercanas, ni elevadores en esa dirección. El suelo estaba cubierto con una lona limpia, sin una sola huella que indicara por dónde había pasado alguien. Me quedé parada varios segundos, tratando de entender lo que acababa de ver.
Sentí un frío repentino recorrerme la espalda, acompañado de una certeza incómoda. Por primera vez, ya no estaba segura de que todo tuviera una explicación lógica. Desde ese día, cada vez que subía al último piso, lo hacía con la sensación constante de que algo me observaba desde algún lugar que no lograba identificar. Esa noche me quedé trabajando más tarde de lo habitual. No era algo excepcional para mí, pero el edificio ya se sentía distinto después de cierta hora. Los sonidos normales desaparecían y el silencio se volvía tan espeso que llegaba a incomodar. Desde mi oficina en el último piso veía la ciudad iluminada a lo lejos, y por momentos esa vista me ayudaba a mantener la calma, recordándome que seguía en un lugar real, concreto. Conforme avanzó la noche, empecé a notar ruidos aislados que no lograba ubicar con precisión. No eran constantes, sino interrupciones breves, como si algo cayera y luego todo volviera a quedarse inmóvil. Pensé en personal de limpieza o en algún técnico retrasado, aunque sabía que nadie tenía autorizado estar en ese nivel a esas horas. Aún así, decidí no darle demasiada importancia y seguí concentrada en la pantalla. El sonido volvió, esta vez más cercano. Fue un golpe seco, seguido de un ruido apagado contra el suelo, lo suficientemente fuerte como para hacerme levantar de la silla. Sentí una presión en el pecho, una mezcla de alerta y responsabilidad, porque la primera idea que cruzó por mi mente fue que alguien podía haberse lastimado. Tomé aire y salí de mi oficina, intentando mantener la compostura. Avancé por el pasillo con pasos lentos, cuidando no hacer ruido innecesario. La iluminación parecía más baja de lo normal, aunque todas las lámparas estaban encendidas. A medida que me acercaba al área de donde provenía el sonido, el malestar físico aumentaba, como si mi cuerpo intentara advertirme de algo que mi razón todavía se negaba a aceptar. Entonces la vi. En el suelo, cerca de una zona que durante la obra había estado sin barandales, había una figura caída. No estaba completamente inmóvil, pero tampoco se movía como una persona viva. Su cuerpo repetía un gesto torpe, fragmentado, como si estuviera atrapado en un instante específico. No levantaba la cabeza, no reaccionaba a mi presencia. Entonces, como una cinta rebobinándose, como si fuera un video visto al revés, el cuerpo del hombre se elevó y regresó a su posición arriba, sobre la losa, y yo podía verlo como si el techo fuera transparente, de pie ahí arriba, y otra vez cayó, con un golpe seco justo frente a mí, repitiendo el mismo gesto sin sentido. No me miró, no pidió auxilio, solo intentaba levantarse. En ese momento mi mente se quedó en blanco. No pensé, no recuerdo haber pensado. En ese momento entendí que no estaba presenciando un accidente actual. La escena no avanzaba ni cambiaba, se repetía. Sentí como el miedo me recorría de golpe, dejándome sin aire, con las manos temblando y una sensación de irrealidad que me hizo dudar incluso de mi propia vista. Todo en mí quería retroceder, huir, desaparecer de ese lugar. No recuerdo haber pensado con claridad al dar la vuelta y correr. Solo sé que mis piernas se movieron solas, que el sonido de mis pasos resonaba demasiado fuerte en los pasillos vacíos y que cada sombra parecía alargarse detrás de mí. El trayecto hasta los elevadores me pareció interminable, como si el piso se hubiera estirado de forma absurda. Cuando por fin logré salir de ahí, ya no sentía alivio, sino una certeza pesada y difícil de explicar. Algo había ocurrido en ese lugar, algo que no había terminado, y yo acababa de verlo. Esa noche entendí que el último piso no solo estaba incompleto en términos de construcción, sino que guardaba algo que se negaba a desaparecer. Después de esa noche, evité el último piso todo lo que pude. Durante varios días trabajé desde el nivel inferior, inventando pretextos administrativos y delegando revisiones que normalmente habría hecho yo misma. El cuerpo me reaccionaba antes que la cabeza. Cada vez que pensaba en subir, sentía un nudo en el estómago y una tensión constante en los hombros que no lograba controlar. Busqué respuestas de la única manera que me parecía posible sin exponerme al ridículo.
Comencé a hacer preguntas técnicas, a mencionar detalles estructurales, fallas menores que había notado durante la obra. Fue así como, de manera indirecta, alguien de la constructora dejó escapar una información que nadie parecía querer decir en voz alta. Durante la construcción, un operario había muerto en ese mismo nivel. El accidente, según me explicaron sin muchos detalles, había ocurrido en una zona sin protección adecuada. La investigación se manejó de forma interna y rápida, y el proyecto continuó. No hubo comunicados visibles ni conversaciones abiertas al respecto. Todo se resolvió con papeles, silencios y la necesidad de cumplir plazos, como suele pasar en obras grandes. A partir de entonces, muchas cosas empezaron a tener sentido. Las constantes excusas para no ocupar por completo el último piso, los retrasos inexplicables, las áreas que siempre parecían necesitar mantenimiento. Siempre había un motivo técnico, problemas de cableado, filtraciones menores, ajustes pendientes. Ninguna razón era grave por sí sola, pero juntas formaban un patrón claro. Con el tiempo noté que los empleados más antiguos evitaban ese nivel sin decirlo abiertamente. No hacía falta preguntar. Bastaba con observar cómo apresuraban el paso al pasar cerca, o cómo preferían reunirse en otros espacios. Entre ellos existía un acuerdo silencioso, una comprensión compartida de que algo ahí arriba no estaba bien. El último piso nunca se llenó del todo. Algunos escritorios llegaron a instalarse, pero siempre quedaban salas vacías, luces apagadas, zonas cerradas con explicaciones temporales que se volvían permanentes. El edificio seguía funcionando, moderno y eficiente hacia afuera, mientras ese nivel permanecía a medio uso, como si nadie quisiera despertarlo por completo. Yo nunca volví a quedarme sola ahí después del anochecer. Cumplía con mis funciones, entraba y salía cuando era necesario, pero siempre con la sensación de estar invadiendo un espacio que no me pertenecía. A veces, al caminar por los pasillos, sentía de nuevo esa presión conocida, esa certeza de no estar completamente sola. Hoy, cuando recuerdo esa etapa de mi vida, entiendo que no todo puede corregirse con planos ni solucionarse con mantenimiento. Hay lugares que guardan lo que ocurrió en ellos, aunque nadie lo mencione. El último piso sigue ahí, incompleto, repitiendo su silencio. Y yo sé que no es por falta de presupuesto ni por errores de construcción. Algunos de nosotros conocemos la verdadera razón y preferimos no decirla en voz alta. Hola, mi nombre es Blanca. Llegué a Monterrey con la idea clara de que vivir sola iba a ser difícil, pero necesario. Tenía 24 años, estudiaba diseño y necesitaba un lugar barato, cercano a todo, aunque no fuera bonito. El departamento estaba en el centro, en un edificio viejo que parecía resistirse al paso del tiempo, igual que sus paredes manchadas y su elevador que funcionaba cuando quería. El precio era demasiado bajo para la zona, pero me convencí de que era por la antigüedad y por el calor que se acumulaba dentro incluso de noche. Desde el primer día, establecí una rutina sencilla. Salía temprano, regresaba cansada, trabajaba en la computadora hasta tarde y cenaba cualquier cosa comprada en una fonda cercana. El departamento tenía muebles antiguos, una mesa pequeña en la cocina, un sofá desgastado y una puerta principal pesada, con una cerradura vieja que sonaba fuerte al girar la llave. Todo era normal, solo silencioso de una forma distinta a la que estaba acostumbrada. Una noche, después de varias horas trabajando, fui a la cocina por agua y vi una llave sobre la mesa. Era una llave grande, vieja, con marcas de uso que no coincidían con la que me habían entregado al rentar. Me quedé mirándola más tiempo del que me gustaría admitir, tratando de recordar si la había dejado ahí. Pensé que tal vez el síndico había entrado para revisar algo y la olvidó, o que simplemente mi memoria estaba fallando por el cansancio. Intenté no darle importancia. Guardé la llave en un cajón y seguí con mi vida.
Sin embargo, esa noche me costó dormir. No por miedo, sino por una incomodidad difícil de explicar, como cuando algo no encaja del todo pero tampoco es lo suficientemente grave como para reaccionar. Me repetí que exagerar era fácil cuando una vivía sola en un lugar nuevo. Con el paso de los días empecé a notar pequeños cambios. Puertas interiores que encontraba abiertas cuando estaba segura de haberlas cerrado. Una silla ligeramente fuera de lugar. El sofá movido apenas unos centímetros. Nada evidente, nada que pudiera señalar como prueba de algo extraño. Aún así, cada detalle se me quedaba dando vueltas en la cabeza más de lo normal. Las noches comenzaron a volverse más pesadas. Soñaba con alguien entrando al departamento sin hacer ruido, con pasos que no lograba ubicar y con la sensación constante de no estar sola, aunque al despertar todo estuviera exactamente igual. No veía rostros ni escuchaba palabras, solo una presencia que se movía con cuidado, como si conociera el lugar mejor que yo. Una tarde, al regresar de la universidad, abrí el cajón de la cocina buscando unos cubiertos y encontré de nuevo la llave. Estaba ahí sobre la mesa, en el mismo lugar donde la había visto por primera vez. Sentí un escalofrío breve, seguido de una molestia conmigo misma por permitir que algo tan simple me afectara. Me convencí de que yo misma la había sacado sin recordarlo. A partir de ese día empecé a prestar más atención al departamento. Observaba el piso, los muebles, las puertas antes de salir, como si necesitara comprobar que todo seguía bajo control. No sentía terror todavía, solo una inquietud persistente, una sensación creciente de que el espacio donde vivía no terminaba de reconocerme como su dueña. Con el paso de las semanas empecé a sentir que el departamento me exigía atención constante. No era solo la idea de que algo se movía cuando yo no estaba, sino la necesidad de revisar todo apenas cruzaba la puerta. Dejaba las llaves siempre en el mismo lugar, contaba mentalmente los objetos, cerraba las puertas con cuidado, como si así pudiera evitar que algo se desordenara sin mi permiso. El calor de Monterrey hacía todo más pesado. Por las noches el aire se quedaba atrapado entre las paredes viejas y cualquier ruido parecía amplificarse. Escuchaba pasos en el pasillo del edificio, el crujido del elevador detenido en algún piso y golpes lejanos que no lograba identificar. Eran sonidos normales, lo sabía, pero dentro del departamento se sentían distintos, como si atravesaran la puerta sin pedir permiso. Empecé a notar el comportamiento del síndico. Cada vez que necesitaba algo y él subía al departamento, se quedaba poco tiempo, evitaba mirar alrededor y se despedía rápido. Me decía, de manera indirecta, que el edificio era antiguo y que esos detalles eran comunes. Yo asentía, aunque me quedaba la impresión de que no me estaba diciendo todo. Intenté recuperar el control limpiando y reorganizando el espacio. Moví los muebles, acomodé mis cosas de otra forma y dejé el departamento exactamente como quería. Antes de salir, me detenía un momento a observar cada habitación, convencida de que así podría notar cualquier cambio al regresar. Aún así, siempre encontraba algo distinto, mínimo, pero suficiente para inquietarme. Los sueños se volvieron más claros y más cansados. Ya no solo sentía que alguien entraba, sino que sabía que lo hacía cuando yo dormía. Despertaba con el cuerpo tenso, con la impresión de que había escuchado pasos cerca de mi cama, aunque el silencio fuera absoluto. Me levantaba a revisar el departamento con una linterna del celular, tratando de no pensar demasiado. El momento en que dejé de pensar que todo estaba en mi cabeza llegó sin dramatismo, en una tarde cualquiera, de esas que no tienen nada especial. Volvía del súper, cansada, con las manos ocupadas y la mente en automático, pensando solo en guardar las cosas y descansar. Al meter la llave en la cerradura sentí de inmediato que algo no estaba bien. Giré con cuidado, luego con más fuerza, pero la llave se negaba a moverse. Probé otra vez, cambié el ángulo, empujé la puerta como si estuviera mal alineada, hasta que la idea se impuso con un peso incómodo. Estaba cerrada desde adentro. No sentí miedo en ese instante,
sino una confusión irritante, casi ofensiva, como si el departamento estuviera marcando una frontera que yo ya no podía cruzar. El síndico subió poco después, con ese gesto serio que siempre llevaba cuando algo se salía de lo normal. Sacó su llavero grande, lleno de llaves antiguas, y comenzó a probar una por una. El sonido del metal chocando contra la cerradura se repetía sin resultado. Ninguna funcionaba. La incomodidad se fue transformando en una tensión silenciosa, mientras esperábamos al cerrajero en el pasillo, con las bolsas del súper a medio caer y el calor encerrado entre las paredes del edificio. Ninguna funcionó, ni siquiera la llave de repuesto del departamento. Fue entonces cuando, visiblemente inquieto y algo nervioso, me comentó que la única solución era llamar a un cerrajero. Sacó el celular y marcó el número de un conocido que se dedicaba a ese tipo de trabajos, asegurándome que no tenía de qué preocuparme y que él se haría cargo del costo del servicio. Fue entonces cuando escuchamos los ruidos. Al principio pensé que era el eco del edificio, algún vecino moviéndose en otro piso, pero el sonido venía claramente de adentro del departamento. Pasos lentos, medidos, como si alguien caminara con cuidado para no hacerse notar. Luego algo se desplazó, un roce suave, y después un murmullo apagado, no lo suficientemente claro como para entender palabras, pero demasiado definido para ignorarlo. No dije nada. Me quedé quieta, conteniendo la respiración, y supe que el síndico también lo escuchaba por la forma en que dejó de mover las llaves y se quedó mirando la puerta, rígido, con la mandíbula apretada, cuando el cerrajero finalmente logró abrir. El sonido del mecanismo cediendo me provocó un alivio inmediato, seguido de una inquietud más profunda. Entré despacio, casi esperando encontrar algo fuera de lugar, alguna señal clara de que no estaba sola. El síndico me acompañó sin adelantarse. El departamento estaba intacto, el aire era el mismo, los muebles estaban exactamente donde los había dejado, no había ninguna señal de presencia reciente. Desde la entrada pude ver la mesa de la cocina. Sobre ella, como si siempre hubiera estado ahí, descansaba la llave antigua. No había duda posible. Era la misma que había aparecido desde el principio. Después de aquel día ya no pude fingir normalidad. Pasé noches casi completas sin dormir en el departamento, sentada en el sofá con la luz encendida, escuchando cada crujido como si fuera una advertencia. El lugar había dejado de sentirse mío. No era miedo inmediato, sino una presión constante, como si algo esperara que yo cometiera un error, que bajara la guardia aunque fuera un segundo. Fue entonces cuando el síndico decidió contarme lo que había ocultado desde el principio. Me explicó, con evidente incomodidad, que años atrás ese mismo departamento había sido ocupado por un hombre que vivía de encargos peligrosos. Un inquilino discreto, puntual con la renta, casi invisible para los vecinos. Más tarde se supo que trabajaba como asesino a sueldo. Fue detenido después de mucho tiempo y murió en la cárcel. Pero en el edificio siempre quedó la idea de que nunca se fue del todo. Me contó que algunos vecinos aseguraban haber visto al hombre llegar al departamento meses después de su muerte, y que los inquilinos que vivieron ahí antes que yo también se quejaban de problemas con las llaves, de pasos, sombras y otras cosas parecidas. Me dijo que él mismo nunca había visto nada, pero confesó que sentía un escalofrío cada vez que pasaba frente a mi puerta. Esa información no me tranquilizó. Al contrario, hizo que todo cobrara un sentido demasiado claro. Comprendí por qué el alquiler era tan bajo, por qué nadie duraba mucho tiempo ahí, y por qué don Casiano evitaba permanecer dentro del departamento. Sentí una mezcla de enojo y culpa por haber aceptado algo que, en el fondo, todos sabían que estaba mal. Decidí irme sin discutirlo más conmigo misma. Empaqué lo indispensable, evitando tocar de más los muebles, como si ya no me pertenecieran. Cada noche que dormí ahí, antes de mudarme, fue más pesada que la anterior. Tenía la sensación de que el departamento notaba mi intención de irme, como si el ambiente se volviera más denso, más atento a cada uno de mis movimientos. El último día entré solo para recoger lo poco que quedaba. No sentí tristeza, solo prisa.
Antes de cerrar la puerta por última vez, vi la llave antigua sobre la mesa de la cocina. No me sorprendió. La dejé ahí sin pensarlo demasiado, convencida de que no debía llevármela. Cerré con cuidado y entregué las llaves al síndico sin mirar atrás. Durante los primeros días en mi nuevo lugar volví a sentir algo parecido a la normalidad. Dormía mejor, trabajaba con concentración y el silencio ya no me incomodaba. Me repetía que todo había quedado atrás, que había sido una mala experiencia explicable por el cansancio, el estrés y un edificio con demasiada historia. Una noche regresé tarde, dejé mis cosas en la mesa de la cocina y fui directo al baño. Al volver, algo llamó mi atención. Había una llave sobre la mesa, grande, vieja, con marcas de uso. No pertenecía a ese lugar. El departamento era nuevo, la cerradura moderna, imposible de confundir. Me quedé inmóvil, observándola, con una claridad incómoda. Entendí que no se trataba del departamento, ni del edificio, ni siquiera del hombre del que todos hablaban en voz baja. Algunas presencias no se quedan en los lugares, se quedan en quienes las reconocen aunque jamás las hayan visto.